El mensaje llegó en una tarde tranquila de esas que suelen traer paz mientras yo estaba sentada cerca de la ventana doblando la ropa limpia que aún conservaba ese aroma suavizante y a sol de la tarde cuando mi teléfono vibró suavemente a mi lado y sonreí sin pensarlo porque las madres nunca dejamos atrás ese hábito e incluso a mi edad mi corazón seguía dando un vuelco. Cuando el nombre de mi hijo Alejandro aparecía en la pantalla, pero la sonrisa no duró mucho tiempo pues el mensaje decía no interfieras con nosotros, mi esposa se siente incómoda, por favor respeta nuestro espacio, y eso fue todo lo que escribió sin saludos, sin cariño, sin ni siquiera un mamá, solo una frase fría y cortante que dolió más que cualquier discusión que hubiéramos tenido jamás. Lo leí de nuevo lentamente esperando haber entendido mal, pensando que tal vez fue escrito en un momento de rabia o que el teléfono estaba en manos de Beatriz o que quizás había una amabilidad oculta entre las palabras, pero la pantalla permaneció en silencio y el significado siguió siendo pesado mientras mis manos empezaban a temblar y coloqué la toalla doblada sobre mi regazo mirando fijamente la pared frente a mí mientras los recuerdos entraban sin permiso como aquellas noches que pasé despierta cuando él tenía fiebre o los bocadillos que le preparaba para el colegio con notas escritas a mano y los años que trabajé horas extras en la oficina ahorrando en silencio para que él pudiera ir a la Universidad Complutense sin preocupaciones. Recordé cómo una vez me tomó de la mano y me prometió que siempre me cuidaría mamá y ahora me decían que estaba interfiriendo cuando lo que más dolía no era el límite en sí mismo porque cada familia merece su espacio sino la forma tan repentina en la que me convertí en una extraña después de haber intentado solo ayudar cocinando para ellos cuando estaban cansados, pagando pequeñas facturas cuando andaban apretados de dinero u ofreciendo consejos cuando preguntaban o al menos cuando yo creía que lo hacían. Así que escribí una respuesta y luego la borré y volví a escribir para borrarla de nuevo con mis dedos flotando sobre la pantalla, pero mi corazón se sentía demasiado cansado para pelear y en ese momento me di cuenta de algo doloroso porque si el amor tiene que pedir permiso entonces ya no es amor sino que se convierte en humillación, por lo que hice algo que nunca había hecho antes y dejé el teléfono eligiendo el silencio no porque no me importara sino porque me importaba demasiado como para rebajarme discutir y esa noche cociné para una sola persona sintiendo la olla más pesada de lo habitual y la casa más amplia y vacía mientras comía despacio escuchando el tic-tac del reloj y preguntándome cuándo mi hijo había aprendido a hablarme como si yo fuera un problema en lugar de su madre. Antes de dormir abrí la aplicación del banco y mis manos se detuvieron de nuevo porque durante años los había estado ayudando discretamente con el alquiler, la compra y los imprevisto sin decírselo a nadie y sin pedir agradecimientos, pero ahora tras ese mensaje finalmente entendí algo que había ignorado, y es que mi amabilidad se había vuelto una obligación y mis sacrificios se habían vuelto invisibles, dejando que las lágrimas cayeran sobre mi almohada esa noche, aunque fueron lágrimas silenciosas sin llantos fuertes ni dolores dramáticos sino solo el suave desgarro de una madre al darse cuenta de que el amor cuando se da por sentado se convierte lentamente en soledad. Y esa fue la noche en que la puerta de mi corazón no se cerró de golpe, sino que se entornó suavemente con dignidad, con tristeza y con el comienzo de una fuerza que aún no sabía que tenía. La mañana siguiente la casa se sentía increíblemente callada y seguí mi rutina mecánicamente lavando platos, barriendo el suelo y preparándome un café, pero cada sonido parecía más fuerte porque no estaba lleno de risas ni de voces ni de las quejas sutiles de una familia que se siente segura, unida, y su ausencia era una presencia en sí misma, un eco hueco del amor que alguna vez fue, por lo que no los busqué ni llamé ni envié otro mensaje porque una parte de mí quería explicar y suplicar recordándole los años que volqué en su vida como agua en la tierra esperando que floreciera con gratitud, pero una parte más aguda y silenciosa de mí había comenzado a despertar entendiendo que el respeto no se puede exigir sino que solo se gana, y si ellos podían hablarme como a una desconocida entonces tal vez era hora de que yo tratara su ausencia con la misma distancia tranquila. Los días siguientes estuvieron cargados de silencio y me mantuve ocupada para evitar pensar demasiado, pero incluso las tareas pequeñas tenían peso pues doblar la ropa se sentía como clasificar recuerdos de cada etapa desde sus primeros pasos hasta sus primeras actuaciones en el teatro del colegio y las noches de estudio hasta el día en que se mudó a su propio piso en Madrid. Yo había sido parte de todos esos momentos y ahora me borraban con una sola frase. Pensé en volver a contactarles pensando que tal vez mi nieto Hugo me necesitaba o quería un abrazo de su abuela o que tal vez Alejandro recapacitaría, pero cada escenario imaginado terminaba igual con el rechazo porque el silencio ya había hablado más claro que cualquier palabra diciendo no te necesitamos, no te queremos. Y una tarde sentada junto a la ventana con mi té mirando a los vecinos pasar me di cuenta de cuánto de mi vida había pasado cediendo, dando y sacrificándome con la esperanza de mantener a mi familia cerca, y sin embargo todo ese amor y devoción no habían garantizado un lugar en su mesa, no porque yo les hubiera fallado sino porque había confundido la cercanía con el derecho a ser valorada, y aunque mi corazón me dolía comenzó a ocurrir un cambio sutil donde el dolor seguía ahí pero traía una nueva claridad que me hizo empezar a observar sin interferir, notando mi propia respiración, mi propio corazón y mis propias necesidades, recordando
Que la amabilidad solo es valiosa cuando no destruye tu propio sentido de identidad, viendo que el silencio podía ser un maestro mostrándome la diferencia entre el amor que cura y el amor que disminuye. Entonces una tarde las risas de mi nieto Hugo flotaron por el pasillo viniendo de la casa de los vecinos donde había estado jugando y sentí una punzada de anhelo que no podía ignorar, pero estaba templada por una fuerza tranquila porque había amado demasiado como para permitir que su indiferencia definiera mi valor. En los días siguientes dejé de enviar dinero y cesaron las pequeñas facturas, los regalitos y los gestos ocasionales de ayuda, no por rabia ni por despecho, sino por reconocimiento propio, ya que tenía que reclamar mi dignidad, esa parte de mí que había sido erosionada por la expectativa y el derecho disfrazados de gratitud, dándome cuenta de que el silencio dolía más que las palabras, porque contra las palabras se puede discutir, pero el silencio revela la verdad y la verdad era clara. Ya no podía dar lo que ellos habían dejado de valorar y en esa comprensión encontré el primer destello de paz, una paz solitaria, pero mía, y por primera vez en muchos años empecé a sentir el peso de mi propia vida no como una sombra debajo de la de ellos, sino como algo sólido, duradero y tranquilamente inquebrantable. Era media mañana cuando oí el golpe en la puerta, un sonido agudo e impaciente que inmediatamente aceleró mi corazón y aunque no esperaba a nadie, instintivamente sentí ese familiar brote de esperanza de que tal vez habían venido a disculparse o a reconectar, pero la esperanza fue fugaz porque ya había aprendido por las malas que la esperanza puede ser pesada cuando está mal ubicada. Abrí la puerta con cautela y allí estaban mi hijo y Beatriz parados con incomodidad en el rellano, con una sonrisa tensa y ensayada en él, mientras los ojos de ella recorrían la casa con nerviosismo, como juzgándola o midiendo mi valor. Con mi nieto Hugo acompañándolo, sujetando su pequeña mochila. Ajeno a la tensión que colgaba como humo entre nosotros y Alejandro, comenzó a hablar con una voz demasiado casual y practicada, diciendo: mamá, solo queríamos hablar, mientras yo le estudiaba cuidadosamente, viendo que no había disculpas en su tono ni reconocimiento del mensaje que tanto me había herido, sino una urgencia sutil y un rastro de cálculo que había aprendido a reconocer con los años, pues su presencia no era por reconciliación, sino por expectativa. Les invité a pasar con vos tranquila y la casa estaba demasiado callada mientras observaba cómo se acomodaban con movimientos forzados y nerviosos, sirviendo el té y colocando las tazas en la mesa con cuidado deliberado, con manos firmes y expresión neutral, aunque por dentro mi corazón latía rápido, pero me negué a traicionar la fuerza que había cultivado a través del silencio. Tras una pausa, mi hijo finalmente habló, diciendo que habían estado pasando apuros con las facturas del piso y que tal vez yo podría darles un poco de ayuda, y asentí lentamente de forma casi imperceptible. El té se enfriaba en mi taza sin tocarlo porque las palabras me resultaban familiares, pero ahora aterrizaban de forma diferente, ya que no estaban pidiendo sino exigiendo o esperando, y tras respirar hondo les dije que lo comprendía, pero que las cosas eran diferentes ahora porque me había dado cuenta de que el amor no requiere pruebas en forma de dinero o favores y que, después de haber dado durante mucho tiempo, necesitaba proteger mi propia paz, por lo que tendrían que gestionar sus asuntos ellos mismos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión y tras intercambiar miradas rápidas y ansiosas, se levantaron casi a regañadientes para irse, mientras mi nieto se demoró un momento mirándome con curiosidad inocente y yo le sonreí dulcemente diciéndole que nos veríamos pronto, pero que ahora era el momento de que ellos crecieran por su cuenta. Se marcharon sin protestar, con sus pasos desvaneciéndose por la calle, y al cerrar la puerta sentí un alivio profundo y tranquilo, que no era victoria ni venganza, sino la satisfacción de mantenerme firme en mi dignidad, sin gritar, sin rogar y sin permitir que el resentimiento me definiera, entendiendo que las lecciones más poderosas se aprenden en silencio, ya que habían venido a llamar cuando el dinero se detuvo, no porque hubieran cambiado, sino porque necesitaban algo que yo ya no les debía, y esa comprensión, amarga pero liberadora, marcó el comienzo de un nuevo capítulo, sintiendo por primera vez en años la ligereza de los límites respetados y de un corazón que aprende que la fuerza puede ser suave y aún así inquebrantable. La casa estaba vacía de nuevo, pero ya no se sentía sola sino estable y mía, y después de que se fueron aquel día sentí que las paredes mismas exhalaban un suspiro contenido. Durante mucho tiempo sentándome junto a la ventana a ver la luz del sol filtrar por las cortinas, sintiéndome plenamente presente en mi propia vida, no solo como madre o abuela, sino como una mujer con su propia dignidad. Las primeras semanas fueron extrañas, y mensajes pidiendo ayuda ni pequeñas emergencias que resolver, sino con un silencio deliberado y un espacio de calma donde podía respirar sin pedir perdón, dedicándome a cosas que había descuidado como libros que quería leer, cartas que debía escribir y aficiones olvidadas como la jardinería y el punto, convirtiendo mis paseos por el barrio en momentos de redescubrimiento, sintiendo cada día como el peso de las expectativas se levantaba, dejando sitio al respeto propio y a la reflexión. A veces pensaba en ellos, y una parte de mí sentía nostalgia, preguntándome si entenderían la profundidad de mi amor o mis sacrificios silenciosos, pero ese dolor ya no exigía acción ni disculpas, sino que se convirtió en un espejo que reflejaba las lecciones aprendidas sobre que el amor nunca debe costar tu paz y que los límites no son una traición. Meses después, con total claridad, los observaba a distancia sin resentimiento, viendo sus luchas y pequeñas victorias, confirmando
Que el respeto y el aprecio verdaderos no pueden forzarse y si nunca llegaban eso no disminuiría los años que viví con integridad y paciencia. Una tarde mi nieto apareció en la puerta con un dibujo del colegio y al ver su sonrisa mientras me la entregaba sentí el calor de la conexión sin expectativas abrazándolo suavemente y entendiendo que elegirte a ti misma no es egoísta sino el acto último de amor hacia ti y hacia los que te rodean porque al honrar tus propios límites y tu corazón creas una vida de fuerza silenciosa que nadie puede arrebatarte y esa noche al cerrar las cortinas y acostarme sentí una paz profunda habiendo aprendido a amar sin perderme, a dar sin disminuirme y a mantenerme firme sin ira con el corazón íntegro y la vida finalmente mía comprendiendo que a veces el mayor regalo que podemos dar a nuestros seres queridos es el regalo de nosotros mismos plenamente presentes, respetados y libres.